Bueno, yo creo, chef, a propósito de lo que vos decías, que en los 80 eran mucho más relajados, te voy a decir una cosa, lo que pasa es que nosotros hemos sumado situaciones o los lujos que se traducen en preocupaciones, en más gastos y lo demás. Creo que es una realidad. Hoy vamos a hablar de herencias y también declaratorias de herederos. Muchas consultas nos han hecho a través de las redes sociales y queremos hacerlas y plantearlas, ventilarlas con ustedes, porque esas situaciones a lo mejor usted las puede estar viviendo. Está con nosotros esta mañana Yesenia Castillo y casualmente pues agradecemos las múltiples preguntas, comentarios que nos hacen de los programas que hemos publicado. Yesenia, un placer tenerte por acá con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar en sus hogares y efectivamente hay muchas preguntas relacionadas con los temas que ya abordamos en segmentos anteriores sobre el testamento y la declaratoria universal de heredero, que ambos están vinculados, obviamente, estamos hablando de herencias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Con relación al testamento, estábamos claros de que el testamento, la persona, el testador, el causante, cuando fallece, necesitas una serie de requisitos, ¿verdad? Necesitas el acta de defunción, el certificado de matrimonio, estamos hablando de la cuarta conyugal para la esposa, los certificados de nacimiento de los hijos, para poder, en caso de la declaratoria, mostrarle al juez el vínculo filial. Si hay un testamento, ya sabemos pues que la persona elabora su herencia, es decir, determina cómo va a distribuir sus bienes. Él decide cómo va a hacer y puede ser en testamento abierto o testamento cerrado. De acuerdo al tema del que ya hablamos. De los temas que ya hablamos, exactamente. Estamos hablando de testamento, estamos hablando de declaratoria y los documentos que se requieren para la validez de ambos, para que sean vigentes ambos, para que podamos exigir o reclamar o solicitar ese derecho. ¿Qué sucede? Con relación al testamento, ¿qué pasa con las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual? Es decir, las personas que son ciegas o las personas que son sordas. En el caso de las personas que son ciegas, de acuerdo con el código, determina que para elaborar ellos su testamento ante el notario, cuando van a llegar ante nosotros, se le tiene que leer el documento 2 veces, la persona ciega. El notario como uno de los testigos. Y en el caso de las personas sordas, ellos tienen que leerlo. Ellos tienen que leer el testamento, pero si no supieran leer, se lo tienen que pedir a 2 personas también. Es decir, uno de las solemnidades o las formalidades que se deben de cumplir en ese caso es eso, que en el caso de la persona ciega, el notario, tanto el notario como uno de los testigos, tiene que leérselo. Y en el caso de la persona que es sorda, lo tiene que leer él o, si no sabe leer, pedirle a 2 personas que se lo lean. Y imagino que tienen que ser personas de confianza. Claro, puede ser uno de los testigos y otra persona que él delegue, pero sí tienen que hacerlo 2 ocasiones para que se cumplan con la formalidad que establece. Porque recordemos que estábamos hablando de nulidades. ¿Qué sucede? Las personas me preguntan, mire, fíjese que hay un testamento. Hablando del testamento, ¿verdad? Hay un testamento, pero resulta que yo también tengo derechos. Y te empiezan a argumentar que se dieron circunstancias que posiblemente estén dentro de las causales de nulidad. Pues un atenuante, ¿verdad? Que yo considere que a lo mejor no se me leyó un documento o no había las condiciones para que esa declaratoria se diera. No, en el caso del testamento, recordemos las nulidades que podrían ser que hubo dolo, es decir, alguien me obligó a mí o me amenazó para que yo elaborara ese testamento de esa manera y se logra demostrar que realmente hubo dolo. Resulta que los testigos no eran idóneos o no estaban dentro de los requisitos, había un familiar, había una persona de las que están ya establecidas que no pueden ser testigos, realmente no se cumplió con las solemnidades del documento y efectivamente sí se puede solicitar la nulidad porque cabe dentro de las causales que establece el código. ¿Ya? Entonces, efectivamente sí, pero tenemos que demostrar que se cumple con esas situaciones, es decir, yo demuestro que hubo mala fe, yo demuestro que realmente se me amenazó, ya no solamente nosotros, la persona, porque estamos hablando de un testamento abierto, usted puede hacer su testamento, está con vida y usted puede decir, a mí me amenazaron y todavía se puede corregir. Claro. Pero en el caso en que ya usted no está, ya se está reclamando a través del testamento esa herencia, realmente que las personas que se sienten con derecho a también percibir parte de esa masa hereditaria pueden hacer su reclamación, es decir, pueden hacer la solicitud correspondiente de petición de herencia y se demuestra realmente si se va a hacer la nulidad o no.
Ajá. En el caso de la declaratoria, de herederos, también suceden situaciones similares. ¿Qué pasa? En el caso de la declaratoria, a veces podemos haber 5 hijos o 3 hijos y uno es el que hace la solicitud de declaratoria y los demás no. Entonces, ¿qué sucede? Igual se presenta una solicitud, una petición de herencia en la que también se le indica al judicial que tenemos derecho, es decir, son hijos, solamente una hija acudió, aunque se haya cumplido con lo que establece, de los requisitos que se establecen en el código también, ¿no? Que venís, presentar la solicitud y por edicto se da a conocer lo que se está presentando ahorita. Yesenia, puede ocurrir, a ver, son 5 hijos los que yo he reconocido, fallezco y de pronto hay un hijo más que dice yo soy hijo de él también y debería, o a lo mejor puedo yo demostrarlo, hay recursos que me pueden respaldar para yo hacerlo. Claro, porque aunque exista una declaratoria universal de herederos, si existen otros hijos que también tienen derecho a esa masa hereditaria, entonces esa es la petición de herencia. Es decir, usted presenta la acción. ¿Es una revocación? ¿Cómo? No, lo que se hace es que también te adicionan, es como te reivindican un derecho que ya tenía, la acción de reivindicatoria que se establece. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que te reivindica ese derecho que demostraste que efectivamente. Y es importante que sepamos que tenemos que mostrar ese vínculo filial. No es que yo vengo y digo que también tengo derecho. No, es que demuestro efectivamente, como usted lo está diciendo, soy hijo también. No me di cuenta a qué hora sucedió, no me di cuenta cómo sucedió, no leí los periódicos, no me notifiqué por la tabla de aviso y entonces resulta que yo también tengo derecho. Entonces usted demuestra que realmente le asiste el derecho y el juez se va a pronunciar al respecto. Estamos hablando de una circunstancia que es un hijo reconocido, no sé si es el término correcto. Sí, digamos que el reconocimiento de paternidad es el término que se establece en el Código de Familia, el reconocimiento de paternidad. ¿Qué sucede también? Cuando hablamos de reconocimiento de paternidad se puede hacer también por testamento. ¿Qué pasa? Yo vengo, dejo mi testamento y en el testamento yo reconozco un hijo. Ese testamento se puede impugnar, se puede modificar, se puede cambiar, pero no el reconocimiento. Es decir, no va a afectar en nada en la parte en que yo reconocí a un hijo a través de testamento. Una vez con el testamento, yo acudo al registro civil de las personas y hago el reconocimiento de la paternidad. Fíjense que yo le tenía una pregunta y antes que se me olvide porque me lo hizo casualmente un televidente. Usted lo dijo cuando hablamos de, hablamos de la pensión alimenticia. Lo digo y creo que me estoy alterando el orden del tema que vamos a abordar hoy. De la pensión alimenticia, alguien me dijo, el hijo no puede renunciar a la pensión alimenticia, eso creo que lo conversamos, sí, ¿verdad? Claro, claro. Ni mucho menos la madre, si fuese el caso del padre el que no está reconociendo. O sea, eso aunque yo quisiera, la jueza me va a decir, no, eso es un derecho del niño. Así ocurre. ¿Cómo? A ver, a lo mejor el hijo o la esposa no quiere, pues que a lo mejor el padre... le herede. No, que el padre lo reconozca. No, la pensión, hablando de la pensión alimenticia. Le pasa una pensión. Una pensión, ese es un derecho, no puede hacerlo, no puede renunciar. Creo que eso hablamos en algún momento. A ver, la pensión de alimentos se establece. A ver, si yo soy la mamá y tengo mi hijo, yo acudo ante la instancia judicial o administrativa correspondiente para demandar el goce de ese derecho de mi hijo, ¿no? Entonces viene la judicial y establece mediante sentencia o administrativamente mediante resolución la pensión alimenticia, que es el derecho de mi hijo. Ojo, porque es de mi hijo, no es mía. Se supone que cuando yo acudo a una instancia es por el bienestar de mi hijo, su desarrollo integral. Ok, eso sucede. Cuando no voy a ninguna instancia, es un acuerdo entre nosotros para que usted me pase esa pensión. Pero no puedo rechazarla porque al final soy yo la que la está demandando. Sí, pero solo le planteo unas circunstancias, ¿no? Hay un reconocimiento de un hijo, pero de pronto dice la mamá, no quiero que me des nada. Eso puede ocurrir y ocurre, porque lo viste en reiteradas oportunidades. Sí, si es a través de sentencia, no. Es decir, porque le explicaba, recordamos que nosotros procedemos a presentar una demanda, hacemos una solicitud para el reconocimiento de ese derecho, o mejor dicho, para demandar esa pensión de alimentos a nuestro hijo, ya sea administrativo o judicialmente, que es lo que aclaraba. Si no existiera, yo digo que no me pase, no me pase es porque yo lo puedo mantener sola, no necesito de usted, como comúnmente sucede. Entonces sí,
sucede que el papá dice, bueno, no te paso. Pero ¿cuáles son las causas, mejor dicho, las consecuencias de esa actitud de decir, ok, está bien, cómodamente te digo, no voy a pasar? Que posteriormente, si esa mamá acude ante una instancia judicial, a mí yo puedo pedir el retroactivo por los 12 meses que no percibí, aunque yo haya dicho de viva voz que no necesitaba esa pensión. Ok, o sea, sí o sí lo tenés que hacer, pues. Sí, lo más recomendable es que se lo dé. Si no se lo va a dar en dinero, no hay una... Recordemos, no hay una resolución administrativa, no hay una resolución judicial. Estamos hablando de que usted quiere pasarle a su hijo la pensión que en derecho le corresponde. Usted se la puede dar en especie, usted se la puede dar de otras maneras, pero no necesariamente en efectivo. De acuerdo, muchas gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana y traernos esa información. ¿Dónde la podemos localizar? ¿Cómo la encontramos? Si está en redes, si alguien quiere dejar su pregunta, su inquietud o comentario, por favor. Sí, nos pueden localizar al 8396-4517, que es nuestro número de teléfono, o de los semáforos de Funeraria Monte Los Olivos, cuadra y media al norte. Ahí con mucho gusto en el despacho jurídico Castillo Oruga Asociados les atenderemos. Y cualquier inquietud que tenga para nosotros es importante y déjela, que aquí la vamos a abordar como lo hemos hecho en reiteradas oportunidades. Muchas gracias nuevamente. De nada. Saludos. Está con nosotros esta mañana Banda Sureña, la música y el ambiente, empezando la semana. Música, maestro.